experiencia que lo avalan. Muy bien, bueno, está con nosotros Juan Cruz Godoy, candidato a senador por La Libertad Avanza. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, la verdad que siempre muy contento de venir a esta radio. Bueno, ¿cómo está? Último tramo. Yo me imagino los candidatos estas campañas que son mucho más intensas, duran menos tiempo, pero los exige muchísimo más. Sí, hay una exigencia física natural de recorrer, de hablar, de estar con la gente, pero la verdad que es hermoso, a mí me encanta, lo disfruté mucho, gracias a Dios. Uh-huh. La gente nos recibe muy bien también, eso cambia la verdad bastante. Hay una esperanza, también noto mucho que a la gente le gusta que sea un candidato nuevo. Uh-huh. Es cierto que también esa fue nuestra principal desventaja a esta campaña, que éramos nuevos y teníamos que darnos a conocer, entonces hicimos nuestra tarea, estuvimos en los medios que pudimos, tuvimos que recorrer la provincia, estuvimos en muchas localidades, acompañados por el gobernador Esdero, muchas veces, acompañados también por nuestros compañeros de fórmula, Silvana Schneider, Guillermo Agüero, Rosario Boitía, y en esas recorridas presentamos nuestra propuesta, que no es otra que dejar atrás el pasado, que ya lo conocemos y que mucha gente nos comunica que le da un poco de miedo volver. Uh-huh. Entonces yo... ¿Qué da más miedo? ¿Volver o la incertidumbre del futuro? No, yo creo que el futuro tiene ciertas certezas. Sabemos que el esfuerzo que estamos haciendo ahora va a dar sus frutos. Eso, tenerlo por seguro. Uh-huh. Y creo que nos merecemos disfrutar de todo ese esfuerzo que ya hicimos estos próximos 2 años con una victoria de Javier Milei a nivel nacional y de este proyecto económico. Se va a notar mejor la prosperidad de los próximos 2 años. La inflación ya bajó y va a seguir bajando y se va a terminar. En el 2026 ya no vamos a tener, si Dios quiere, más inflación. Los últimos meses ya la inflación va a estar cerca de 0. Y ya para el 2027 vamos a poder disfrutar de la estabilidad sumado a crecimiento, mejora del consumo, mejora de la calidad de vida de los chaqueños y de los argentinos. Eso va a suceder porque el plan económico se va a sostener. Lo que necesitamos es más o menos 1/3 en Cámara de Diputados y después un bloque firme que pueda negociar en la Cámara de Senadores, digamos. Eso es un objetivo lógico, que el gobierno ya se lo propuso, y también habló de algunos cambios en el gabinete, que seguramente van a venir para bien, para mejorar la gestión y para que lleguen mejor los resultados a la gente, que es lo que se le reclama al presidente y creo que él ha escuchado y volvió también a explicar, como en la primera etapa de la campaña, de su campaña de presidente, la primera etapa de gobierno también, que explicó mucho. Yo creo que él va a volver otra vez a esa metodología de explicar lo que está pasando y darle certeza a los argentinos. Uh-huh. El presidente tiene que cubrir los casilleros que se le liberan en el gabinete. A eso se le suma lo de Bernstein, el canciller que renunció, o al menos se conoció ayer su renuncia. Uh-huh. Hay muchas versiones, muchos rumores. Se lo menciona Macri como parte de una jugada del expresidente para... dependiendo quién lo plantee, es sumarse para acompañar y para otros es colonizarle el gabinete a Milei. ¿Se puede dar que se busquen funcionarios de fuerzas aliadas como puede ser el PRO o serían libertarios puros? Yo creo que va a ser una combinación, seguramente se seguirá el ejemplo de otras experiencias positivas. Al menos acá en la provincia del Chaco, tenemos un buen ejemplo de una alianza que está funcionando con el gobernador Esdero y que suma mucho tener personas con experiencia en gestión. Por más que uno quiera hacer un cambio disruptivo, es bueno tener una combinación. Personas nuevas y personas que tengan experiencia, como sumamos nosotros a la vicegobernadora Silvana Schneider y a Guillermo Agüero, que es jefe del equipo económico de la provincia. Eso nutre la experiencia que traemos nosotros del sector privado, que yo vengo de las empresas y que Rosario viene de la parte de su estudio jurídico. Entonces yo creo que eso va a ser positivo para el gobierno si se da así y obviamente que eso va a repercutir en mejores prestaciones del Estado
para todos los argentinos. Uh-huh. Nos habló de el contacto con la gente, de cómo recibe. ¿Qué le dicen más allá de este temor de no querer volver al pasado? ¿Qué le plantean en lo individual, por ejemplo? Muchas madres quieren que sus hijos vuelvan al país. Ajá. Quieren que vuelvan a la provincia. Me dicen, mis hijos están lavando platos en España ahora, yo quiero que vuelvan. Y yo soy muy sincero en esto. Obviamente que no puedo prometer eso, ¿no? Porque depende de la vida personal de cada uno. Tampoco va a depender de una banca en el Senado. Obviamente, pero le cuento mi experiencia, ¿no? Que yo me fui y volví. Le digo, para mí hay cosas que son innegociables y cosas que podemos hablar. Para mí es innegociable que se resuelva el tema de la inseguridad. Los chicos no van a volver si van a vivir con miedo. Eso quédense tranquilos, porque es algo que... ¿La juventud vive con miedo? Yo creo que hay una parte de la juventud que depende de la zona donde viva, depende de su experiencia también. Ha sufrido asalto, ha sufrido robo, ha sufrido extorsiones, ha sufrido el miedo de los piqueteros, de punteros políticos, de abuso. Y eso es algo que uno no quiere vivir, no se puede vivir con miedo. Y yo lo he decidido y fue una de las razones por las cuales en su momento me fui. Y después, bueno, la parte económica, tener oportunidades, eso va a sumar a que muchos jóvenes vuelvan y muchos jóvenes se queden, digamos. Son dos cosas que necesitamos. Entonces, sí, para mí hay algo que resolver fundamental y es que los delincuentes vayan presos y queden presos y podamos vivir en paz el resto que respetamos los derechos de los otros. Hay que cambiar toda una doctrina jurídica en torno a eso, ¿no? No sé si una doctrina, pero hacer cumplir las leyes que ya tenemos. Eso principalmente, un buen sistema de seguridad, trabajarlo de esa manera. Y después, la parte económica, dar oportunidades. Hoy en el Chaco... Quiero contarte algo que va a ser primicia después de las elecciones, pero sí, se van a volver a exportar sandías del Chaco. Ajá. Después de 8 años que no se hacía ninguna exportación de sandías por una regulación paupérrima de la forma que tenía que tener la sandía para poder salir, del tamaño. Es el trabajo de Sturzenegger, y la nuestra, ¿no? Era muy grande. Sí, acompañado por Sturzenegger, pero un trabajo de productores chaqueños. Un trabajo de hacer gestiones, de pedir, de buscar... de investigar cuáles eran las trabas y de resolverlo, que están en Castelli principalmente. Se está recuperando otra fuente de exportación, de trabajo, de posibilidades de industria que se generan alrededor también, ¿por qué no en el futuro de valor agregado? O sea, son inicios, la carne halal y la carne kosher de Pampa del Infierno, el palo santo que se puede exportar ahora, carbón, un montón de cosas, el hilo de algodón. Vamos a tener una buena cosecha de trigo, girasol, en Charata. La verdad que hay esperanzas, hay luces al final del túnel y tenemos que defenderlas, tenemos que cuidarlas, tenemos que sacarle el pie encima, el Estado tiene que bajarle impuestos para que puedan crecer, tenemos que darle leyes laborales un poco más adaptadas a nuestra zona para que la gente trabaje en blanco. Y el trabajar en blanco va a hacer que más aporten y eso le va a dar salud al sistema jubilatorio que también... Tanto se le acusa a Milei, y esto me pasó viniendo recién, el Uber al que le pregunto, che, ¿a quién va a votar? Y me dice, mira, yo lo banco a Milei y quiero que le vaya bien, porque quiero que le vaya bien a los argentinos, pero esto de las jubilaciones no me convence. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo hacemos? A ver, había 3 millones que aportaron y jubilamos 7 millones. ¿Cómo hacemos? No alcanza la plata. Y el tipo... Encima los activos están por debajo de lo que... Y un detalle, es el único gobierno que le está buscando la vuelta. Es el único que dijo, bueno, a ver, acá tenemos un problema, vamos a resolverlo. Y no te permiten ni cambiar las leyes laborales para poder incluir más trabajadores al sistema, para poder mejorar la salud de la caja jubilatoria y entonces mejorar de manera genuina las jubilaciones, no con plata de otro lado que después te falta y encima eso genera inflación, sino plata realmente que se la merecen y que tendría que ir a ese sistema de reparto para mejorar las jubilaciones, y te lo frenan. La oposición solo quiere frenar, solo quiere arruinar y romper todo. Entonces, a ver, busquémosle la solución, que se proponga algo para solucionarlo. Milei lo está proponiendo. Si no hay otra propuesta, y lo mejor que puedo hacer es acompañar a Milei, votando a sus candidatos, porque es el único que tiene un rumbo claro de lo que quiere para el país y que le va a mejorar la jubilación a todos los jubilados con el tiempo. Obviamente que no se puede hacer ahora porque generarías inflación y harías más pobre no solo a los jubilados, sino que a todo el resto. Y también se cae el programa económico y ahí entonces vuelven los tirapiedras y ahí... Entonces, pero las políticas que él quiere impulsar
son las únicas que nos van a sacar adelante. Y del otro lado lo único que te proponen es frenar eso y no te proponen una alternativa. Entonces, para mí la elección este 26 de octubre es muy clara y si terminamos de regular para poder comerciar hacia el mundo, y ahí completarás los 3 ejes de este gobierno para esta segunda parte, bajar impuestos, las leyes laborales y comerciar hacia el mundo, la sandía, el palo santo, acá en el Chaco la carne y un montón de cosas más que tenemos muchísimo potencial en servicios del conocimiento, que en eso también podemos impulsarnos. Vamos a lograr oportunidades para nuestros jóvenes, para que vengan a quedarse, vengan a trabajar, a desarrollarse y algún día poder contar, este es mi sueño como joven y que les pido a la gente, si me quiere acompañar, que lo busquemos juntos, que de todo el país vengan a conocer el Chaco por las cosas buenas que tiene. Que vengan a conocer el milagro chaqueño que logramos juntos, que decidimos un día decir, ok, venimos de un origen pobre, que no escondemos, es cierto, venimos de un origen empobrecido, de desigualdad y de dificultades, pero nos hicimos. Tomamos la decisión de tomar las riendas de nuestra provincia, de nuestro país, y crecimos. Y un día hablan de nosotros como se habla de Mendoza, de Santa Fe, como se habla de Córdoba. Provincias productivas, provincias que tienen empuje, provincias que rara vez salen por noticias negativas en medios nacionales. Y que nosotros, lo único que se conoce son los casos de delincuencia que tenemos, los casos de corrupción, los casos de intendentes que van presos porque tienen Ferraris. Realmente me encantaría que dejemos de hacernos conocidos porque Aldo Leiva le pegó a un periodista y que realmente los chaqueños salgamos en medios nacionales por los campeones de ajedrez que tengamos, por las empresas nuevas que abrimos. Hace poco se abrió una planta de Zika donde solo trabajan mujeres. Sí. Decime si no es linda esa noticia. ¿Por qué no contarla? Es algo interesante. ¿Por qué no salimos en los medios nacionales por eso? Digo? Realmente nos quieren contar que vivimos en una situación terrible en el Chaco y que es cierto que tenemos una gran cantidad de pobres y es cierto que cuesta y es cierto que está difícil vender para los comerciantes. Todo eso es cierto y no lo negamos. Ahora, es el camino que tenemos que hacer para poder llegar a un futuro mejor y ese esfuerzo que ya hicimos ya fue el más difícil. Hoy lo que nos queda es terminar de cruzar el río. La parte más difícil ya la pasamos. Ahora necesitamos completar esto que empezamos en el 2023. ¿Usted dice que lo peor ya pasó? Como dijo el presidente. Sí. Ahora, el presidente Pero dijo... es económico, es un punto de la actividad que ya lo superamos. Hoy estamos cerca de la actividad que teníamos después del 2023. O sea que estamos un poquito mejor. Obviamente para que eso se note y tiene que sostenerse en el tiempo. Y también tenemos que pasar esta parte de inestabilidad de las elecciones, que siempre como nosotros somos un poco... riesgo electoral dependiente, digamos, en nuestra economía se exacerba el dólar y todo justo antes, ¿bien? También... A pesar de la intervención de los Estados Unidos. Sí, no, pero tiene más que ver con el Congreso, con la composición del Congreso y tiene que ver también con qué te propone la oposición, digamos. En todos los países normalmente vos, ¿qué tenés? Sí, tenés un rumbo económico de inflación del 1% anual. Y entonces viene otro, o la oposición dice, no, para mí la inflación está mal, tenemos que tener una inflación de entre 1 y 4%. Y entonces la inestabilidad se basa en eso, digamos. En cambio acá, nosotros como gobierno nacional proponemos que la inflación sea baja, menos del 5%, y del otro lado te dicen que no hay inflación. La inflación no existe, la emisión no genera inflación, la economía no es importante, lo importante es el lenguaje inclusivo. Y entonces, claro, la economía dice, pará, si vuelven estos, nos van a romper todo. Ahora, usted dijo sobre modificar la composición en el Congreso. En los últimos rechazos a los vetos, los únicos que votaron por sostener el veto presidencial han sido el bloque en el Senado, por ejemplo, el bloque de La Libertad Avanza. El resto de los legisladores, muchos de ellos que acompañaron en un principio a Javier Milei, votaron a favor de ratificar o en contra de esos vetos. Nos llama la atención, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué quienes acompañaban en un principio después se dieron vuelta? Y entre ellos está el bloque del PRO, inclusive, que son aliados no hablo del radicalismo porque está bastante fraccionado dependiendo del sector o de la provincia en la que represente, pero ¿no es un llamado de atención respecto a por qué quienes nos acompañaban ahora dejaron de hacerlo? Yo creo que el electorado es quien manda
y en su momento, después de la elección, muchos se sumaron a un gobierno que había ganado las elecciones y obviamente pasaron 2 años y hoy se viene una evaluación y todos están en discusión. Todos están evaluando. Entonces es momento de que los argentinos le digamos que sí a este programa de gobierno, una vez más, así como lo hicimos en el 2023, reafirmar y después todo el mundo se va a alinear. La realidad es que si los argentinos quieren que este sea el rumbo económico, van a volver esos acuerdos porque el Congreso es representante de la gente, digamos. Sí. Aparte de lo que la Cámara de Diputados es reclama el representante FMI y el gobierno de los Estados Unidos. Sí, no, pero no es solamente por el tema reclamo, sino que uno necesita un orden y ese orden le va a hacer bien a los argentinos. Yo creo que ponerse en contra del gobierno es solamente hacerle daño a los argentinos. O sea, hoy ir a votar en contra de Milei es hacernos daño a nosotros mismos porque es frenar un programa económico sin una alternativa. Hoy no puedes cambiar el programa económico por otro, digamos. No hay un cambio de presidente, no hay un cambio de jefatura de economía, digamos. Lo que se está resolviendo es la continuidad del equilibrio fiscal para que podamos terminar de bajar la inflación y la continuidad de la estabilidad cambiaria para que tengamos estabilidad en el comercio exterior y podamos sostener el nivel de vida que tenemos hoy e incluso ir mejorando, así como viene mejorando, que teníamos un 57% de pobreza y bajamos a un 30%. En 2 años se bajó más de casi la mitad, digamos, de la pobreza que teníamos. Si bajamos otro 15% en los próximos 2 años, son otros por lo menos 10 millones de personas que van a vivir mejor o un poco mejor, y los 12 millones anteriores que ya bajaron van a vivir todavía un poquito mejor. Entonces, eso creo yo que son los 2 resultados más importantes de la gestión de Milei, que es la baja inflación y la reducción de la pobreza, y que si continuamos con eso únicamente, que no es solamente eso, pero solo continuando con eso estos 2 años, ya vamos a vivir mejor, ya vamos a estar mejor, e incluso vamos a llegar mucho mejor al 2027 para una eventual reválida del gobierno de Javier Milei. Ahora, la Nata dijo una vez que la Argentina tenía todo para destacarse, para crecer, para desarrollarse, pero que el problema éramos los argentinos, y se refería a que el día que la mayor cantidad de argentinos estuviera dispuestos a hacer un esfuerzo cuyo resultado no iba a haber, ese día el país iba a cambiar. Ese resultado que todos aspiramos, porque evidentemente todos queremos vivir mejor, nosotros, nuestra familia, queremos un futuro para nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo puede llegar a demandar esa cuestión? No, yo porque creo que reconstruir lo que se destruyó para mí es muy difícil. Es una frase fantástica. Creo yo que es muy acertada, de las mejores que ha dicho. La he escuchado en otro momento y a mí me emociona. Y es un poco el objetivo mío involucrándome en política, digamos. Yo creo en una nueva generación de dirigentes que va a surgir a partir de la Libertad Avanza, donde se abrió la ventana de oportunidad para personas que no hacían política, para personas que no iban a votar. Yo me encuentro con mucha gente que va a ir a votar por primera vez ahora. Y eso es muy positivo para mí, porque siento que le damos una nueva esperanza a gente que había dejado de confiar en la política, bien fundamentado, porque los políticos venían con un desempeño bastante pobre. Es entendible. Y hoy hay una renovación de esa confianza, hay una nueva oportunidad de votar gente nueva. Entonces, dentro de ese esquema yo confío en que es posible, y después este esfuerzo que estamos haciendo, si bien ya lo vamos a ver reflejado en frutos los próximos 2 años, y en una reelección de Milei en el 2027, los próximos 4 años van a ser mucho más prósperos, eso dalo por seguro, porque si nosotros sostenemos solamente el equilibrio fiscal, ya creces 4% anual. O sea, todos los años vamos a ser 4% más ricos, y eso incluye menos pobres, menos indigentes, y la gente que ya vive más o menos bien va a vivir un poquito mejor todavía cada año, solo con el equilibrio fiscal, solo siendo ordenaditos, digamos. Sí. A su vez, la inteligencia artificial, las inversiones, el empuje, el acompañamiento internacional, todo eso puede hacer que crezcamos más todavía, 5, 6, 7, y entonces vamos a vivir mucho mejor.
Ahora, eso va a llevar más o menos para que veamos los frutos, digamos, estemos estabilizados y demás. Mi ley dice 10 años. Obviamente que hay muchos jubilados que ahora nos miran y dicen, no, pero yo quiero vivir bien ahora. No llego. Ahora, hay muchos jubilados que quieren que sus nietos se queden en el país y están haciendo el sacrificio igual, no ahora, no en esta elección. Vienen haciéndolo hace muchos años. Hace mucho. El tema es qué vamos a hacer nosotros los jóvenes. Porque yo les digo, si hoy los jubilados ganan poquito, imagínense la jubilación que tendré yo el día de mañana, digamos. No lo estoy haciendo por mi jubilación, este cambio cultural o este cambio histórico que quiero en Argentina. Lo estoy haciendo tal vez para mis hijos. Y yo quiero ser parte de la historia como alguien que contribuyó, trabajó y colaboró, intentó o murió en el intento de cambiar nuestra provincia y de realmente que empecemos a hablar de un Chaco próspero, lindo para vivir, con turismo, que la gente pueda disfrutarlo, que los chicos se queden y que el día de mañana quede que fue decisión nuestra, que nosotros lo elegimos, nosotros lo construimos. Ser la generación bisagra. Sí, pero la generación bisagra somos todos, desde los que tenemos 18 horas hasta los 70 años. No, me refiero a los protagonistas de este tiempo, no por una cuestión etaria. Claro, sí. Necesitamos a todos, hasta los que estén descontentos, incluso a los compañeros peronistas que nos estén escuchando y que no confían más en Coqui, porque me dicen, la verdad que demasiado mentiroso. Este es el momento de castigarlo y de votar realmente a alguien que pueda hacer un cambio y que realmente se pregunten en su fuero interno qué estuvieron haciendo todo este tiempo, si valía la pena enriquecer a los piqueteros, si valía la pena hacer mierda la educación y si valía la pena hacer mierda la provincia con tal de quedarse en el poder. Y vean en su fuero interno a ver qué otros candidatos sí son confiables, digamos, porque la realidad es que han descreído también, o sea, han logrado desmotivar a sus propias bases, digamos. Entonces, este es el momento, esta es nuestra oportunidad para los que queremos hacer política, para los que tienen la vocación pública de meterse, involucrarse, y ese es mi compromiso también con la comunidad. Los que quieran ser candidatos, bienvenidos, vengan a buscarme porque queremos que más personas se involucren en política. Bueno, hay algunas preguntas que están llegando. Dicen, estimado, ¿con qué escenario nos encontraremos el día lunes en la Argentina? Lucas pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que tenemos un escenario de esperanza, que si logramos una victoria nos va a ir muy bien, vamos a estar muy contentos todos y obviamente la economía va a crecer, va a mejorar y demás. Y después, si no, nos encontraremos con un escenario donde tendremos que redoblar esfuerzos y trabajar el doble para poder explicarle a los argentinos cuál es el rumbo correcto. Y tendremos 2 años para hacerlo, así que sí, yo creo que serían esos 2. Ahora, ¿no han abusado ambas partes con este todo o nada en la elección? ¿Por qué se lo planteo? Porque si la Libertad avanza con sus aliados, dependiendo en cada uno de los distritos, sí, pinta de violeta todo el mapa, va a conseguir una mayor representación en el Congreso de la Nación. Ahora, la Libertad Avanza está poniendo en juego muy pocas bancas. Por lo tanto, si no logra pintar el mapa completo, en todo caso tendrá un análisis que vi que entre los más pesimistas duplicaría, por ejemplo, en el Senado la representación. Sí. Pero es como que se ha jugado en exceso a todo o nada. Se termina el mundo. Fuera Milei o que vuelva Cristina, o libertad Cristina, y esto ha generado mucho temor. Hablábamos, si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer, con un analista financiero que decía que técnicamente no hay motivos como para pensar una corrida o una devaluación después de las elecciones, pero que forma parte de la idiosincrasia del argentino, que en cada elección pone en juego todos los logros y... Pasa que la Argentina está mal acostumbrada a eso, o sea, los argentinos estamos mal acostumbrados a tener políticos muy irresponsables, pero sí, en realidad existe algo que se llama continuidad del Estado. En el 2023, por ejemplo. Por ejemplo, pero no es un ejemplo aislado, digamos, fue algo que se vio varias veces en nuestra historia, entonces lo que yo digo es,
esta continuidad del Estado, este respeto de las decisiones que se toman, incluso Javier Milei respeta contratos del gobierno de Alberto Fernández, y eso está bien. Lógico. Para mí Alberto Fernández fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Sin embargo, vos tenés que respetar, porque fue un presidente elegido en democracia, entonces vos tenés que respetar esos contratos. Al respetar esos contratos, la gente que hace negocios con la Argentina, incluido nosotros, que podemos comprar un bono, que podemos abrir una cuenta en un banco estatal, digamos, que hacemos contratos con el Estado, tenemos la confianza de decir, no, pará, el Estado tiene cierta estabilidad, entonces yo puedo confiar, pongo mi plata en el banco, no hay ningún problema, digamos. Como no teníamos esa confianza, los políticos no te daban esa confianza, en cada elección como que se revalida esa confianza. Sí. Y no debería ser así. Yo creo que deberíamos respetar esa continuidad porque le va a traer estabilidad a los argentinos y les va a traer prosperidad. Entonces, yo creo que pasada esta elección y sucesivas elecciones, vamos a ver que en realidad el problema no es la dicotomía, ni siempre hablamos de que por qué no hay políticas de Estado. Sí. Para mí, más importante que haya políticas de Estado son buenas políticas de Estado. No solamente tenés que tomar buenas decisiones a largo, o sea, no solo a largo plazo, sino buenas decisiones en el largo plazo. Necesitamos que el equilibrio fiscal, que es, yo creo que no hay un político en todo el país que haya hablado que hay que romper el equilibrio fiscal. Sin embargo, mandan todo el tiempo leyes para romper el equilibrio fiscal. O sea, han sido muy incoherentes en ese sentido y eso genera el riesgo, digamos. Ahora, el Senado se renueva en tercios por nuestra metodología electoral, entonces, naturalmente, hasta que pases 3 elecciones como partido, y este partido nacional va a tener su segunda elección recién vas a tener una composición más o menos razonable en el Senado, y después incluso tenés que tener otra para armar todas las listas y todo. Entonces, es normal, digamos, la minoría en el Senado, y sí, en la Cámara de Diputados se va a lograr un buen bloque, no solamente con los propios, sino también con los aliados y con los que se puede dialogar, y se van a poder impulsar reformas. Eso sí, por nuestro sistema de pesos y contrapesos, que se va renovando de a poco y no todo junto como es en El Salvador, por ejemplo, que vos renovás presidente y todos los legisladores juntos. O como son los consejos deliberantes aquí en la provincia. Claro, que se renueva intendente y todos juntos los concejales. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos siempre. Ahí tiene el micrófono, tiene la cámara. ¿Qué le quiere decir a quienes nos están viendo, escuchando, a quienes ven la repetición en la noche? Se viene una elección trascendente. Me sumo a las opiniones de muchos analistas respecto de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Qué le plantea? ¿Por qué votar por Juan Cruz Godoy? Lo más importante en esta elección es ir a votar, porque no podemos dejar que otros decidan por nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad de la democracia en la que vivimos. Antes, fuera del aire, me comentabas que ya muchos franceses no creen en la democracia. Sí. Y a nosotros nos ha pasado y hemos corrido ese riesgo y conocemos por nuestra historia lo doloroso que es perderla. Entonces, aprovechémosla. Aprovechemos que vamos a ir a votar con boleta única. Es una gran oportunidad también de vivir esta nueva herramienta que es muy interesante. En la cuarta columna nos vamos a encontrar con la lista 503, color violeta, donde nos acompañan personas que no tienen causas judiciales, que no tienen ningún problema en caminar a la calle y hablar con la gente, y que venimos a renovar la política para que sea una política que dé soluciones a la comunidad. Ahí te vas a encontrar con Juan Cruz Godoy, candidato a senador, que soy yo quien les habla, con Silvana Schneider, nuestra vicegobernadora, y va a ser una excelente senadora si la gente nos elige, con Rosario Goitía, una madre abogada muy comprometida con su comunidad, y Guillermo Agüero, un cuadro técnico espectacular que le va a aportar muchísimo al Congreso. Así que pueden votar con tranquilidad a la lista 503, color violeta, que se encuentra en la cuarta columna con 2 crucecitas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Como muy siempre. Amable. Gracias, nos hemos pasado 9 minutos. Debe ser por esto es que a partir de la semana que viene vamos a tener 1 hora más de programa, pero eso ya lo viene escuchando en los avances de la artística. Chao, hasta mañana.